Si usted recuerda, a través de los últimos domingos hemos estado hablando de los dones del Espíritu Santo. Y hay un sinnúmero de dones mencionados allí en 1 Corintios 12. Y al final de este capítulo, pues, así como lo dividieron, pero es una sola carta. Al final de este espacio, parece como que ya Pablo va a terminar el tema de los dones y comenzar a hablar de otra cosa. Y no, al contrario, más bien hace énfasis en lo que él considera es lo más importante. Y vemos cómo al final del capítulo 12, versículo 31, Pablo dice, mire, con todo, anhelen los mejores dones. Pablo está diciendo, mire, es bueno anhelar los dones de Dios. Incluso para Pablo el de profecía tenía una significación mucho más revelante, porque era una conexión directa de parte de Dios, una revelación de parte de Dios al ser humano. Y eso siempre es lo más importante, que es lo que Dios tiene que decirnos. Dice, anhelen todos los dones, especialmente aquellos que tienen más relevancia para la vida cristiana, para nuestro caminar con Cristo. Pero quiero decirles, y ahora les mostraré un camino todavía más excelente. Y uno dice, bueno, ¿cómo es posible? Si acabamos de hablar acerca del poder sobrenatural de Dios, acerca de lo que el Espíritu Santo puede hacer de manera milagrosa a través de nuestras vidas, y ahora dice Pablo que hay algo todavía más grande que esto, puede existir algo más importante, mayor que lo sobrenatural, uno pudiera preguntarse, porque estamos hablando del poder de Dios. Y Pablo parece que en su concepción y en su revelación Dios le inspiró a entender, para que tú y yo también lo sepamos, que sí, hay algo más significativo que el poder de Dios. Y es la misma esencia de Dios, porque Dios es amor. Y eso es precisamente lo que Pablo comienza a mencionar aquí en lo adelante. En el siguiente capítulo encontramos 1 Corintios 13 y Pablo lo comienza de esta manera. Si yo hablo en lenguas de hombres y de ángeles, pero no tengo amor, dice, vengo a ser como bronce que resuena o un címbalo que retiñe. Y dice, y si tengo profecía y entendimiento de todos los misterios y todo conocimiento, y tengo toda la fe, ahí está el don de profecía, el don de palabra de sabiduría, de conocimiento, ahí está el don de fe, el don de lenguas, lo mencionó anteriormente. Dice, de tal manera tengo esa fe que traslada los montes, pero no tengo amor, dice, nada soy. Y sigue y dice, y si tengo, aún si reparto todos mis bienes, aquí está hablando de la generosidad, y si entrego mi cuerpo, sacrificio personal por otros, y si entrego mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. En otras palabras, Pablo está diciendo, ustedes oyeron ya o leyeron en la carta de todos estos dones que vienen de parte del Espíritu Santo, que son buenos para la iglesia, que son necesarios para nuestra edificación, que tienen el propósito de animarnos, exhortarnos, ayudarnos a comprender la voluntad de Dios en nuestro caminar con Cristo. Todos estos dones que hablan del poder sobrenatural que Dios manifiesta y la gente queda sana y se hacen milagros delante de las personas que muestran el poder de Dios. Pero yo les quiero decir algo ahora, y es algo muy importante. Aunque tú y yo podamos expresar el poder de Dios a través de estos dones, si nos falta la esencia misma de Dios, si nos falta el amor, no estamos haciendo nada. De hecho, dicen algunos estudiosos que había esta práctica allá en Corintios en que se sonaban, o en ese tiempo, en esa área, en que se sonaban esos platillos de metal para que todo el mundo escuchara, que era el tiempo de adorar o de ir a esas religiones paganas que promovían cosas que son completamente contrarias a la voluntad de Dios. Entonces Pablo, de alguna manera, si esto es así, está diciendo, mire, cuando usted y yo hablamos en lenguas de manera milagrosa y no tenemos amor y nos falta el amor al ejercer esos dones, mire, es como que estamos confundiendo a la gente, le estamos presentando una religión vacía, los estamos moviendo a adorar, a valorar mucho más los dones que a Dios mismo. Estamos confundiendo a la gente. Y si tenemos todos estos otros dones y nos falta el amor, miren, no estamos siendo nadie. Podremos tener alguna fama porque sanamos gente y podemos reunir a multitudes de personas y podemos tener nuestras fotos en la televisión y podemos tener mucha fama, pero dice, delante de Dios no somos nadie. Incluso dice, aún si tenemos riquezas y las damos
entregamos completamente y si aún sacrificamos nuestro cuerpo por algún ideal importante que beneficie incluso a otras personas, si nos falta el amor, es como si no hubiésemos hecho nada. De nada sirve. Entonces es verdad, este capítulo 13, con mucha frecuencia, porque entre otras cosas tiene mucha belleza poética, ¿no? Uno lo usa y lo ha escuchado con mucha frecuencia en las bodas, ¿verdad? Y uno lo ha escuchado, uno lo ha visto escrito en tarjetas para amistades, para pareja, porque habla del amor. Y uno lo ha visto de manera tradicional como algo romántico. Pero en lo que al parecer está sucediendo aquí es que había problemas dentro de la iglesia de Corintio, en que probablemente había la presencia de muchos dones del poder sobrenatural de Dios, pero faltaba entre ellos el amor. Entonces Pablo les escribe estas cosas y les dice, miren, es importante, por supuesto que es muy importante que tú y yo tengamos todas estas manifestaciones del poder de Dios. Por supuesto, es muy importante que tú y yo nos dispongamos a servir a Dios y que podamos ejercer esos dones. Pero si lo hacemos sin amor, de nada nos sirve. Más bien traemos confusión y para colmo, no vale nada delante de Dios todo lo que estamos haciendo. Y es cosa seria. Porque aquí Pablo nos está diciendo, no es tanto acerca del poder de Dios o cómo Dios nos pueda usar. Es dónde está Dios en nuestras vidas y cómo se manifiesta la esencia de Dios, que es el amor a través de nosotros. Dijo un predicador, dijo, los dones demuestran que Dios nos usa, pero el amor demuestra que Dios vive en nosotros. Los dones, otro dijo, los dones hablan de que somos usados, somos instrumentos de Dios, pero el amor muestra que somos aprobados y que somos de placer delante de Dios. Y uno dice, bueno, ¿cuál de los dos vamos a querer? Y uno tiene que decir, bueno, los dos. Los dos, como dijo Jesús, cuando hablaba con los fariseos y les decía, miren, es importante que cuiden de la justicia, del amor, de las buenas obras, sin dejar de hacer lo otro. Es importante que obedezcan la ley, pero al mismo tiempo que cuiden la esencia de la ley, que es el bienestar del pueblo. Es una buena relación con Dios. Hacer uno sin dejar de hacer lo otro. Por supuesto que queremos que Dios nos use, pero queremos que cuando Dios nos use, se salga de nosotros, se manifieste a través de nosotros. ¿Quién es Dios que habita en nosotros? Y Dios dice, la palabra de Dios es su manifestación, y lo más importante que quiere de nosotros es que amemos. Cuando le preguntaron a Jesús, ok Jesús, a ver, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús pudo haber respondido con uno solo. Jesús pudo haber dicho, ok, el mandamiento más importante es el que resume nuestra relación con Dios. Ama a Dios por sobre todas las cosas, con tu mente, con tu corazón, con tu alma, con tus fuerzas, y todo lo que hagas muestra que amas a Dios. Pero Jesús continuó y dijo, y el segundo es también muy importante. ¿Ama a quién? Vamos, si vas a hablar, habla con voz alta. Vamos. Ama a tú como a ti mismo. Y entonces está diciendo, al final, lo que Dios quiere de nosotros es amor. Que lo amemos a Él tanto como que dejemos que Él se convierta en la prioridad de nuestro funcionamiento. Y que en su gracia nos regale la posibilidad de compartir y mostrar su poder. Amar a Dios para dejarnos usar por Él. Pero amar al prójimo para que el prójimo se dé cuenta que Dios habita en mi vida y que también por cuanto Dios ha cambiado mi vida, yo le puedo amar. Sin amor no somos cristianos. Y vamos a ver al final por qué podemos decir esta frase tan categórica. La persona que no ama todavía no tiene una relación sana con Dios. Dijo Jesús, quedó escrito allí en Mateo 7 del 21 al 23. Y es Jesús hablando y compartiendo con los fariseos. Y dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús estaba diciendo, miren, no es lo que sale de mi boca para afuera, no es lo que muestra, ni siquiera es lo que muestra mi comportamiento, lo que demuestra que realmente hay una relación sana de una persona con Cristo, con Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y entonces Jesús lo ejemplifica de esta manera. Miren, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas. Y esa va a ser la misma gente que estaba lleno de los dones del Espíritu Santo, pero que le faltaba amor.
por el prójimo. Esas son las personas que manifestaban el poder de Dios y eran usados por Dios, eran instrumentos de Dios, pero que en su corazón no estaba el placer, el darle placer a Dios, no estaba el obedecer a Dios, no estaba el tener una relación sana con Dios, no estaba el amor de Dios en sus vidas. Y son esas personas que creen que por cuanto han dedicado su vida y se esfuerzan y limpian y cocinan en la iglesia y participan de los cultos y dan una buena ofrenda y se sacrifican por hacer aquí y por hacer allá y piensan al final que lo que hacen es su identidad y garantiza su salvación. Nosotros, la iglesia cristiana, consideramos que nuestra salvación es por fe, no por obras. No hay nada que podamos hacer, por bueno que sea, que nos garantice y que pueda comprar nuestra salvación. No es posible, solamente por la gracia de Dios. Entonces nos encontramos a Jesús que dice, miren, hay mucha gente que va a llegar a querer entrar a mi presencia y cuando sean juzgados van a ser separados de mí, condenados por una eternidad y van a decir, pero Señor, ¿cómo es posible? Si yo estaba en el libro de la iglesia, yo era miembro de tal iglesia, yo servía en tal iglesia, pero Señor, si yo recibía revelación de Dios, si yo profetizaba, si yo hablaba en lengua, pero Señor, si los enfermos eran sanados a través de mí, pero ¿cómo es posible, Señor? Si los demonios corrían de mi presencia, tantas cosas que hice por tu reino. Y lo más terrible es como Jesús les va a responder. Entonces yo les declararé, nunca los he conocido. Apártense de mí, obradores de maldad, hacedores de maldad, como dicen otras versiones. Apártense de mí. Nunca los he conocido. Nuestros sacrificios, nuestras obras, ni siquiera los dones y los milagros que Dios haga a través de nosotros son los que garantizan que nuestra vida está a cuentas con Dios, que le estamos agradando a Dios, que le estamos siendo fieles a Dios, que le estamos amando y que estamos amando a nuestro prójimo, que es al final lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Quizás es un poco más fácil si hablamos un poquito acerca de la ciudad de Corintio. La ciudad de Corinto estaba en Grecia, en la antigua Grecia, y estaba en un lugar que quedaba muy cerca las aguas del mar Mediterráneo por los dos lados de la tierra. Era como el canal de Panamá. Entonces, como 100 años antes de que Pablo escribiera esta carta, la ciudad de Corintios estaba en ruinas, estaba abandonada porque habían pasado por allí en unas guerras de esas, la habían devastado, la habían dejado en ruina y todo el mundo se había ido. De allí no había un alma, todo estaba sucio, feo, destruido. Llegan los romanos alrededor de 100 años antes de que Pablo escribe esta carta y ven el potencial económico que tiene esta ciudad y dicen, esto hay que volverlo a construir porque esto es una mina de oro. Va a ser mucho más fácil el comercio. Entonces comenzaron a darle popularidad a la ciudad de Corintio como un lugar donde la gente podía llegar y prosperar. Había trabajo en abundancia, había buena paga, había muchas posibilidades y la gente que fue para esa ciudad fue buscando precisamente esta prosperidad económica a cualquier precio por lo general. Si para colmo no tenían a Cristo en su vida porque todavía la fe cristiana no estaba divulgada por todas partes, pues eran gente que sus vidas estaban a lo que dictara su propia conciencia. Así que esta ciudad de Corintio, que estaba precisamente aquí, en este lugarcito de aquí, ¿qué es lo que sucede? Que la gente que quería comerciar desde el norte con el sur, tenía que pasar por allí. La gente que venía de toda esta área, por mar, por barco, y quería comerciar con este otro lado, pues era mejor pasar por ahí. Porque la otra alternativa era dar la vuelta por acá. Y asimismo, quienes querían comerciar de aquí del sur con el norte, pues tenían que pasar por ahí. Y los que venían de allá para acá también. ¿Cuál era la otra alternativa? Pues agarrar por toda esta vuelta por acá, que por supuesto no tenía sentido, era mucho más largo. Por eso Corintio se convierte en un lugar estratégico para la economía, para prosperar. Y la gente no iba para allí a formar una familia y a criar a sus hijos. Porque era un lugar que estaba completamente corrompido, porque la gente lo que tenía en su mente era, voy allí a hacer dinero, voy a prosperar. Y con esa mentalidad, tanto pues florece la corrupción como la inmoralidad y todo lo que tenga que ver con, incluso las religiones que habían allí, pues estaban relacionadas con los cultos de orgías sexuales y se hacían todo tipo de cosas como expresiones religiosas. Estaba tan corrompida esta ciudad que Dios movió también a Pablo a llevar allí el evangelio y a establecer allí el reino de Dios.
¿Qué nos encontramos entonces allí? Que la gente estaba buscando sencillamente hacer su dinero a toda costa, prosperar cuanto antes, y ese era el enfoque de la vida, el éxito, el poder brillar para que me vieran a mí como un mejor potencial que está al lado. Así que si para yo prosperar tenía que pisotear al que estaba al lado, pues no había ningún problema. Ya había una cultura establecida de las personas de la ley del más fuerte. Y con esa mentalidad, pues la gente comenzaron a conocer de Cristo y comenzaron a ir a la iglesia. Comenzaron a experimentar la gracia de Dios y el poder de Dios, y eso lo llevaron a cabo con la misma mentalidad corrupta y de pecado, porque recuerden, no tenían la Biblia. Y al parecer, hubieron algunas personas que quizás tenían sus patitos en fila y comenzaron a mandarle cartas a Pablo y a mandarle a preguntar: mira, Pablo, hay gente que en la iglesia empezó a decir cosas que Dios había dicho y que estaban dando un mensaje de Dios. Y mira, y hay otro que empezó a hablar en unas cosas, en unas lenguas ahí que uno no ni entiende. Y hay otro que empezó a hablar inglés sin saber inglés y no sé qué. Y Pablo, mira, una persona, uno de los de la iglesia le tocó la rodilla al otro y sanó. Y comenzaron a ver toda una serie de cosas y le empezaron a hacer preguntas a Pablo. Y esa es la razón por la que Pablo escribe la primera carta de los Corintios a esa iglesia. Y le habla de todos estos dones. Pero parece que también Pablo conocía a la gente que había allí. Y le dice: no puedo dejar a esta gente solo con la información de los dones, sin hablarles acerca del problema que hay de tener los dones y no tener amor. Y por eso es que Pablo entonces también les escribe esta realidad. La iglesia no es como la sociedad. La iglesia no tiene por qué reflejar la sociedad. La iglesia tiene que ser contracorriente de la sociedad, porque la sociedad habla de lo que hay en el corazón del ser humano. La iglesia debería reflejar lo que hay en el corazón de Dios. Por eso Pablo viene y le dice a los corintios: es importante que disfruten, que ejerzan los dones que Dios les ha dado, pero no olviden que no estamos en la calle. No estamos con la mentalidad del viejo hombre, de que lo que quiere es el éxito y sobresalir por encima de los demás y ser el más exitoso del grupo. Estamos en una hermandad, estamos en la iglesia, estamos como hijos de Dios, buscando llevar a cabo la gloria de Dios y compartir el mensaje del evangelio. Y sin amor no se puede hacer un buen trabajo como cristiano. Sin amor, el evangelio que se comparte es un evangelio corrupto, es un evangelio vacío. Es un evangelio que, aunque puede darle conocimiento y puede incluso que una persona se salve, el que lo comparte, si no tiene amor, pues al final se queda en el aire. El amor es básico, dice Pablo, es elemental en nuestra relación con Cristo. Y cuando Pablo le escribe eso, pues me imagino yo que Pablo dijo: pero si yo les digo a esta gente que son unos mundanos, que comenzaron a caminar con Cristo y ahora ya pues piensan que porque tienen los dones de Dios, pues ya todo está garantizado, y les digo que tienen que amar. Esta gente ni saben qué significa el amor. Esta gente han basado la vida entera en su propio poder, en sus propios deseos, en su propio egoísmo de tener y de tener y de tener. Y así mismo los hay en la sociedad hoy, incluso en las iglesias. Pablo pensó, o Dios le puso en su corazón: define a qué me estoy refiriendo cuando hablamos del amor. Y entonces nos encontramos a Pablo diciendo: bueno, vamos a explicar que la vida, la mentalidad que hay en Corintios no es sana, que hay que añadir el amor y que hay que definir qué significa el amor. Porque hoy en día, como antes, la gente usa el amor para cualquier cosa, ¿verdad? Lo mismo aman el carro, que aman una hamburguesa, que aman el dinero. Entonces Pablo dice: bueno, vamos a definir el amor y cómo Dios me lo está revelando, y quedó plasmado allí en los versos del 3 al 7, del 4 al 7, y dice: el amor tiene paciencia y es bondadoso. No es posible amar y no tener paciencia con el que viene comenzando en el evangelio. No es posible amar y ejercer un buen ministerio sin amar, sin tener paciencia con los niños que a veces hablan en voz alta o que salen corriendo sin uno darse cuenta. No es posible tener una fe sana y ser impaciente con el que tiene que ser más lento, o con la persona que no tiene dinero, o porque no está al nivel o a la par de los demás. Tenemos que ser pacientes. Tenemos que disfrutar nuestra convivencia juntos con paciencia. Dice: es bondadoso. Tiene una actitud de
de cariño acerca de los demás. Nos estamos viendo el reflejo de nosotros, ¿verdad? Dios permita, y si no, pues es un reto para cualquiera de nosotros que necesite crecer en estas áreas. Dice Pablo, miren, el amor no es celoso. El amor no es que quiera lo de Dios para uno solo y ya, no. El amor comparte, dice, no es ostentoso. Aquí no es que el pastor es el que tiene que brillar. No, en la iglesia el amor de Dios se manifiesta cuando todos tenemos oportunidades de ejercer los dones de Dios, de ejercer el llamado de Dios, de servirnos unos a otros, y que nadie merece ningún tipo de adoración ni tampoco el gran reconocimiento como que somos alguien importante. Estamos al mismo nivel. Dice, el amor no es ostentoso ni se hace arrogante. La arrogancia es uno de esos malos comportamientos que destruye, hunde y aparta la humildad. Y sin humildad no podemos caminar con Dios. Dice, el amor no es arrogante. Y a veces somos arrogantes. Somos arrogantes con nuestros hijos. Somos arrogantes en nuestros matrimonios, hablando con un nivel de desprecio incluso con otras personas en nuestros centros de trabajo. Somos arrogantes porque tenemos un cargo, porque sabemos un poquito más que el otro. Somos arrogantes, dice el Señor. Eso hay que cambiarlo, eso hay que quitarlo. Eso no conviene porque eso hace daño. La arrogancia nos hunde. Dice, no es indecoroso. El decoro habla acerca de la decencia. El decoro habla acerca de una actitud en la cual yo no busco sobresalir en ninguna de esas cosas que no son santas, que no agradan a Dios, que no son prudentes en alguna ocasión. Y dice, no es indecoroso, ni busca lo suyo propio. El amor no puede ser egoísta. Cuando quiero que sea yo, o quiero que sea mi hijo, o mi nieto, o mi amigo, o mi vecino, el que reciba determinados beneficios, y que el otro, pues, no importa que sufra otro, ¿verdad? No, dice, el amor no es así, no busca lo suyo propio, no se irrita. Oh, difícil, ¿verdad? Irritarse es una de las cosas que más nos gusta. No nos gusta que nos irriten. Pero cuando nos provoca, ay, qué rico es desahogarse sin decir un disparate bien alto, ¿verdad? Tristemente sigue siendo placentero a la carne, incluso de los cristianos, el comportarnos de esta manera. Y dice, no lleva cuentas del mal, no anda recordando cosas malas del pasado como para volverlas a sacar. Dios nos ayude. Dice, no se goza de lo injusto, de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Si tú y yo nos ponemos a pensar, todos estamos cojos de una u otra área en cuanto a esta definición bíblica del amor. Necesitamos ayuda de parte de Dios, ¿verdad? Es paciente, bondadoso, no es celoso, no es ostentoso, no es arrogante, no es indecoroso, no busca lo suyo propio, no se irrita ni lleva cuentas del mal, no se goza de lo injusto, sino que se regocija en la verdad. Todo lo sufre, lo cree, lo espera, todo lo soporta. Eso está fuerte, Señor. ¿Y qué vamos a esperar de un Dios santo? ¿Qué vamos a esperar de un Dios que todo lo sabe? Dios conoce todo lo que ha destruido las relaciones, todo lo que ha destruido la fe. Dios conoce a nivel histórico del pasado y del futuro todo lo que es dañino al ser humano, a la pareja, a la relación con los hijos, a las amistades, a las relaciones de trabajo o de vecinos. Dios conoce todo lo que hace daño en el reino, todo lo que va a estar ausente allá. Dios lo está sacando aquí para que tú y yo nos preparemos a vivir como queremos vivir en el cielo. Porque al final esa es la historia. De hecho, el amor es la conexión perfecta que Pablo hace entre los dones del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu. Dice Pablo que sin amor no podemos ejercer nuestros dones de manera eficiente. Y luego dice Pablo en Gálatas 5:22, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, dominio propio, y todo eso que le estaremos viendo en otros domingos más adelante. Pero hoy vamos a enfocarnos en el amor. Miren, sin amor nunca vamos a tener ni una iglesia sana, ni una familia sana,
ni una sociedad sana, porque el amor es como ese pegamento santo que nos mantiene unidos. Sin amor nadie perdona, y si no perdonamos, hoy pensamos que nosotros somos los que tenemos que perdonar a otra persona, pero te aseguro, no va a pasar mucho tiempo antes de que alguien te tenga que perdonar a ti. Todos necesitamos perdonar y ser perdonados. Sin amor se sube la arrogancia. Pues que venga y me pida perdón. Si no se arrastra y llora, no lo perdono. Hay gente así. Pero no, están los otros que metieron la pata, que destruyeron la confianza o que destruyeron una relación y dicen, no importa. Pasó uno, ya vendrá otro. Y no se arrepienten tampoco. Y son gente que viven en una vida completamente enferma, emocional y espiritualmente, porque no le dan lugar a todos estos elementos que forman parte de una vida que expresa el amor de Dios. Finalmente, en esta misma carta, dice Pablo algo muy interesante: el amor nunca deja de ser. Pero dice, mira, los dones de poder y de la manifestación del poder del Espíritu Santo, sí, van a dejar de ser. Mira, las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y se acabará el conocimiento. Y uno dice, bueno, ¿por qué? Porque no los vamos a necesitar un día. Cuando entremos en la presencia y el reino de Dios eterno, no vamos a necesitar ninguno de esos dones. ¿Qué cosa es la profecía? La profecía es la revelación de Dios que trae palabra de exhortación y de cambio a la iglesia o al pueblo de Dios en sentido general. Dice la palabra que cuando estemos en la eternidad, en cielo nuevo y tierra nueva, dice la palabra que tendremos la mente de Cristo. No nos hace falta más nada. Pero además dice también la palabra que Dios será nuestro templo, Dios será nuestro sol. Tendremos una conexión y una relación con Dios tan cercana como la tenemos hoy entre nosotros de manera personal. No nos va a hacer falta que no sé quién me diga lo que Dios dice, porque yo veo a Dios. Yo estoy caminando con Jesús. Yo estoy sintiendo y viendo incluso la presencia del Espíritu Santo constantemente alrededor mío. No hace falta profecía. Dice también Apocalipsis 21:4. Hermoso, dice que en el nuevo cielo y la nueva tierra, dice, no habrá ni muerte, ni habrá tampoco sufrimiento, ni habrá dolor. ¿Y para qué sirven los dones? En sanidad para el que está enfermo. El milagro, cuando hace falta resolver un problema tan serio que solamente con la intervención de Dios se resuelve, Dios va a estar allí. Y si no va a haber ni sufrimiento, ni muerte, ni dolor, no van a hacer falta ninguno de estos dones. Dice Pablo, un día se van a acabar todos estos dones. Pero miren, el amor nunca deja de ser. Nos vamos a llevar el amor al cielo. De hecho, es probablemente lo único que nos llevemos al cielo, porque en el cielo ni fe va a hacer falta, porque no va a hacer falta creer en la existencia de Dios. Lo vamos a ver, lo vamos a tener, va a ser muy evidente. No va a hacer falta ni siquiera creer en que existe, no, va a estar allí con nosotros. Escuchaba ayer con Magde un videíto que probablemente ustedes lo han escuchado, de dos mellicitos. No es real, por supuesto. Es como dos mellicitos en el vientre de mamá, todavía no habían nacido, estaban allá adentro. Y el uno le dice al otro, ¿tú crees en la vida después del parto? Y le dice, no, después de aquí, de este ambiente, no hay nada. Y dice el otro, pues yo sí creo que hay vida después del parto. Yo creo que voy a conocer a mamá. Y dice el otro, no, ¿qué? Mamá no existe. ¿Tú ves a mamá? A ver, mira, ¿tú ves a mamá? Mamá no existe. Y dice el otro, sí, pero es que mamá está todo alrededor de nosotros. Mamá es quien nos sostiene, mamá es quien nos cuida, mamá es quien nos alimenta. Dice, no, el alimento viene por aquí, por este cordón que viene por aquí. No, mamá, yo no veo a mamá por ningún lado. Y dice el otro, pues sí, yo sí creo que un día vamos a salir de aquí y vamos a poder ver a mamá y caminar con mamá y comer con nuestras propias manos y caminar con nuestros propios pies. Y dice el otro, imposible. No hay nada después de este vientre. Después que uno termina aquí, ya no existe más nada. Y me pregunto cuántos también en el mundo están con esta mentalidad. Piensan que esto es todo lo que existe, pero un día vamos a estar en la presencia de Dios. Un día estaremos completamente renovados y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva esperando por nosotros, y lo que viviremos allí será completamente el amor de Dios. Pero aquí el Señor nos ha pedido que lo pongamos en práctica.
Primera de Juan 4, del 7 al 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Amarse unos a otros es de Dios. No es querernos, no es llevarnos bien, es amarnos. Como dice Pablo, que debemos amarnos, ¿ves? Sin envidia, sin arrogancia, sin celos, sin ninguna de estas otras cosas que corrompen las relaciones. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Pero entonces viene la parte fuerte, dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Recuerda lo que dijo Jesús? No, a toda esa gente le va a decir Jesús, nunca los conocí, porque ellos tampoco conocieron a Dios. Se enfocaron en lo que brilla nada más, pero no en amar. Y para Dios eso es lo más importante. Yo pienso que a todos nos reta esta realidad de amar como Dios quiere que amemos, porque sin ese amor no funciona la iglesia sanamente, no van a funcionar nuestras familias de manera sana y no vamos a crecer. ¿Cuántos quieren vivir una familia sana, tener una iglesia sana y funcionar de manera sana? Levante su mano si quiere, ¿eh? Yo quiero saber quién no le interesa. Claro que sí. Si usted tiene su patico en fila, usted va a querer tener una familia sana, tener una vida sana y estar en una iglesia sana. El único camino es el amor. Los dones, si el Espíritu Santo nos quiere dar los dones, estamos aquí para recibirlo. Pero aún si no recibo ninguno, sigo teniendo el compromiso, el llamado de amar a Dios y amarnos unos a otros. Hable con Dios conmigo y dígale, Señor, gracias por tu amor. Gracias por amarme, Señor, y por enseñarme que debo amar también. Gracias, Señor, por tu palabra. Mira, Dios mío, yo pienso que a todos nos falta algo. Gracias por los elementos de amor que tenemos. Gracias por los que son pacientes. Gracias por la gente bondadosa. Gracias, Señor, porque algunos tenemos unas cosas, pero a todos nos falta algo. Y queremos, Señor, agradarte completamente. Queremos que nuestra vida refleje tu amor, refleje tu poder. Queremos que en esta hora, Señor, tú nos ayudes a corregir lo que está roto. Que tú añadas lo que falte y sobras. Si sobra algo, Señor, que tú lo eches fuera. Todo ese rencor y falta de perdón, todo ese celo, toda esa arrogancia que contamina nuestra fe y destruye y daña nuestras familias, te pedimos, Señor, quítalo. Y añade más de tu presencia. Nos humillamos delante de ti y te pedimos, llénanos de ti, Señor. Llénanos de ese amor que nos cambie la vida y que la gente se dé cuenta que realmente te hemos conocido y que tú nos conoces. Para que un día, Señor, cuando estemos ante tu presencia, tú nos digas, ven, buen siervo y fiel, que en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Danos tu bendición con tu amor y ayúdanos a amar como tú quieres que amemos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Vamos a darle un aplauso al Señor. Vamos a bendecir su nombre.